Buenas. ¿Se me puede escuchar bien y se ve bien la pantalla? Sí, ¿no? Ya, genial. Ya, creo que ya podemos ir empezando. A ver, a ver. Ya, a ver. ¿Alguien me puede confirmar por voz si es que se está escuchando bien? Y si es que se ve bien la pantalla, porque ahorita no puedo entrar. Ah, ya, chévere. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, Entonces, bueno, mi nombre, como seguro lo saben por la sesión pasada, mi nombre es Gerardo Martín Luna Peralta. em, Soy parte de Neuroscience Interest Club y, bueno, lo cofundé junto con un compañero. Y pues en esta sesión vamos a hablar acerca de neuroanatomía, pero con un enfoque clínico, ¿no? Vamos a continuar con lo que se aprendió la semana pasada de nervios craneales, pero ahora vamos a tocar el tema de tronco encefálico. Y pues esta sesión se llama Topografía de la lesión y mnemotecnias, dado que suelo enfocar de ese modo mis sesiones de anatomía, porque creo de que para las personas que están interesadas en la clínica, eh, la, y específicamente en la clínica en neurología, la neuroanatomía pues es la base para el diagnóstico, ¿no? Sabemos que el diagnóstico neurológico, uno de los pilares es la localización, aparte del tiempo, y pues para la localización hay que saber bastante bien la neuroanatomía, ¿no? Entonces, bueno, sin más, comencemos. Y a mí siempre me gusta empezar con un caso clínico. Y este caso clínico no lo proyecté previamente porque es un caso clínico bastante pequeño, eh, pero que tiene una semiología, o sea, unos signos y síntomas en el paciente que eh, nos van a permitir abrir la discusión para lo que nos interesa hoy día, que es el tronco encefálico. El tronco encefálico, elegí este tema porque junto con los nervios craneales es uno de los temas más pesados porque es difícil tener una ubicación espacial de cada estructura que está en el tronco encefálico y es muy fácil perderse. Y normalmente lo que pasa es de que se aprenden cosas claves para el examen, pero después termina anatomía y nadie lo recuerda hasta que necesita recordarlo de nuevo cuando lleve semiología, porque en semiología recién es cuando comienzan a meter un poco más de localización y de neuroanatomía, porque ni siquiera en fisiopatología se habla de esto. Y bueno, sesiones así o aprendizaje que yo haya tenido del tronco encefálico por mis clases en la universidad, la verdad que bastante poco. Eh, Todo esto lo he aprendido porque ha sido parte de mi preparación para el Step One y también es parte de mi preparación para el Step One y también, pues, como me interesa neurología, también lo he averiguado por mi parte en ciertas fuentes que ya estarán detalladas al final de esta presentación. Y bueno, sin más, voy a leer este caso. Este caso es acerca de una paciente mujer de 75 años que reporta que de manera repentina no pudo mover sus extremidades izquierdas. Al examen neurológico, su lengua se desvía a la derecha al protubirla y es incapaz de detectar vibración en su hemicuerpo izquierdo. Entonces, acá vemos una paciente adulta mayor que presenta síntomas hiperagudos, ¿no? Hiperagudo con un enfoque clínico significa que desde iniciar los síntomas hasta alcanzado la máxima intensidad de estos y cuando el paciente llega al hospital, pues ha transcurrido muy poco tiempo, ¿no? Entonces, eh, esta persona refiere que de manera repentina tuvo un máximo déficit eh, motor en este caso en sus extremidades izquierdas, ¿no? Es eso lo que llamaríamos en neurología como focalización, ¿no? No es una debilidad generalizada, es una debilidad que localiza específicamente a una parte, que es las extremidades izquierdas, sean estas el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Y eso
ese patrón suele ser de causa neurológica, pero de allí tenemos que desmenuzar más y para eso llevaré un slide en específico para hablar de esta debilidad, pero ¿qué nos podría orientar así desde conocimiento básico de neuroanatomía de qué posiblemente esté siendo afectado? Pues la vía córtico-espinal, ¿no? La vía córtico-espinal porque es la vía que va desde la corteza hasta la médula espinal. Y de la médula espinal salen los nervios que van a inervar pues a los músculos, ¿no? Y se van a encargar de la motricidad de prácticamente todo el sistema musculoesquelético, ¿no? Al examen neurológico, su lengua se va a desviar a la derecha a protuirla, ¿no? Y ya hemos aprendido en la sesión de nervios craneales que cuál es el nervio craneal que se encarga principalmente de la motricidad de la lengua, eh, pues es el hipogloso, ¿no? El nervio 12. Y este hipogloso se encuentra a nivel de la médula oblongada, ¿no? Ya sabemos por la regla de la regla de los cuatro, sabemos que hay cuatro encima del puente de Barolio, 4 en el puente de Barolio y 4 debajo del puente de Barolio. Y sabemos que tanto el 12 como el 10, el 9 y el 8, bueno, ciertas partes del 8 están a nivel de la médula oblongada, o sea, en la porción más inferior del tronco encefálico. Eso ya lo sabemos por la regla de los 4. Y sabemos que, pues, para que la lengua se mueva, pues parte el nervio hipogloso hacia los músculos intrínsecos de la lengua. Uno en particular es bastante importante, que es el músculo geniogloso, porque es el que se encarga de la protrusión, y allí nos están relatando, y hay una imagen bastante ilustrativa de cómo es la protrusión de la lengua en la paciente, ¿no? Y cómo ésta se desvía hacia la derecha. También mencionan que es incapaz de detectar vibración en su hemicuerpo izquierdo. Otro signo de focalización y que es ipsilateral, o sea, del mismo lado que la debilidad que presenta en el mismo hemicuerpo, ¿no? En el hemicuerpo izquierdo. Y hablamos bueno, cuando hablamos de la sensibilidad, hablamos de las modalidades de la sensibilidad. No existe solamente una modalidad que sería, pues, lo que es intuitivo, no sé, eh, el tacto. No solo es eso, sino de que hay varias modalidades. Está la vía, por un lado está la vía espinotalámica, que a grandes rasgos se encarga de la sensibilidad termoalgésica, o sea, de la temperatura más el dolor, algesia, viniendo de dolor. Y también está la vía de la columna dorsal, lemnisco medial. Y todas esos dos nombres, la columna dorsal y el lemnisco medial, hacen referencia a dos estructuras anatómicas que están, bueno, en la columna dorsal se encuentra en la porción dorsal de la médula espinal, por eso se llama columna dorsal, y pues asciende hacia el tronco encefálico, que es lo que veremos ahorita, y después van a decusar estas fibras a nivel y bueno, luego van a ascender a nivel del lemnisco medial, y por eso se llama la vía de la columna dorsal lemnisco medial. Y esta sensibilidad es principalmente eh, de la vibración, de la propiocepción, del tacto epicrítico, ¿no? Del tacto que te permite discriminar objetos pequeños, y etcétera, ¿no? Y así es como se evalúa a un paciente en cuanto a la vibración, como ven acá. Ok. Ya bueno, entonces acá he hablado de manera general acerca de algunas estructuras anatómicas, pero ahora vamos a aterrizarnos a lo que realmente nos interesa. Ah, ya, pero antes quería simplemente hacer un pequeño acápite, y es que en esta paciente, mujer de 75 años, pues uno de los síntomas principales que, que podemos observar y que más la debilitan es principalmente la debilidad, ¿no? La debilidad en el hemicuerpo izquierdo. Entonces, nuestro enfoque diagnóstico va a ser principalmente con esa debilidad. Pero esa debilidad no está sola, sino que está acompañada, perdón, de otros signos, como vemos la desviación de la lengua y la incapacidad para detectar la vibración o hipopalestesia, ¿no? Entonces, ya habíamos mencionado que se iba a elegir un síntoma en específico, elegimos la debilidad, y para que sepan, nada más, esto acá no lo tienen que aprender ahora, si es que recién están llevando anatomía, pero para que sepan de que la anatomía sirve para esto principalmente, ¿no? Cuando se presenta un problema en un paciente, porque al final a los que vamos a atender son pacientes, eh, lo pensamos primero de esta manera, ¿no? Si es que hay disminución de la fuerza,
en la debilidad, o sea, es una debilidad verdaderamente neurológica, pues allí podríamos localizar las diferentes estructuras del sistema nervioso y del sistema musculoesquelético, ¿no? Como acá podemos ver que vamos desde el sistema nervioso central, pasamos por el sistema nervioso periférico, hacia la unión neuromuscular y llegamos al músculo. Todas estas estructuras y, bueno, y todas las estructuras que a su vez contienen pueden afectarse y pueden dar lugar a una debilidad, aunque un paciente se muestre débil al examen físico. Entonces, hay que tener en cuenta siempre eso. No lo tienen que aprender y no necesitan aprender a diagnosticar aún, pero el preludio para aprender a diagnosticar o para aprender a razonar clínicamente es primero tener en cuenta, muy bien en cuenta, la anatomía. Entonces, por eso hacemos estas sesiones en realidad. Eh, y bueno, en una paciente que tiene una sospecha clínica ACV, como es esta paciente que está focalizando, o sea, cuando focalizan y con un tiempo hiperagudo, la primera sospecha es una sospecha de un stroke o un accidente cerebrovascular. Y ante un accidente cerebrovascular, una de las primeras cosas que se hace es un estudio de imágenes. No es la primera cosa que se hace en realidad. La primera cosa que se hace, una de las primeras cosas que se hace en realidad es tomarle un test de glucosa en sangre, esos rápidos que se hacen, con solamente una gotita de sangre en el dedo. ¿Y por qué? Pues porque la hipoglucemia puede parecer a un stroke, pero eso ya es otra conversación. Y después ya la intervención terapéutica según sea conveniente. Y eso es un estudio de imágenes nada más para ponerles un ejemplo. Y bueno, acá hay un recuerdo anatómico de ciertas estructuras de las cuales estaremos hablando. Acá vemos una imagen representativa del tronco cerebral y de la irrigación del tronco cerebral, ¿no? Vemos acá como la irrigación está ascendiendo y acá podemos ver las arterias espinales anteriores, aquí podemos ver a las arterias vertebrales y acá podemos ver a la pica o posterior inferior cerebellar artery y acá la AICA, ¿no? O la anterior inferior cerebellar artery. Aquí está la arteria basilar que irriga principalmente al puente, pero de esta también van a partir varias arterias importantes como la arteria cerebellar superior y la arteria cerebral posterior, que es parte del polígono de Willis, ¿no? Es una de las principales arterias que irrigan al cerebro y principalmente al lóbulo occipital. Entonces, acá nos ubicamos mejor en cuanto a la anatomía y acá otra incidencia donde podemos ver de nuevo el cerebelo, mesencéfalo, puente, bulbo, médula espinal, y acá vemos la arteria basilar y bueno, las otras estructuras que ya había mencionado y que también de las cuales hablaremos en los siguientes slides. Ya, ahora vamos a hablar de la regla de los cuatro, eh, pero no sin antes recordar lo que ya habíamos aprendido antes, ¿no? Respecto a dónde se ubicaban los núcleos de cada nervio craneal según la regla de los cuatro. Ya sabemos que cuatro a nivel del puente, cuatro encima del puente y cuatro debajo del puente. El 1 y el 2 no están en el tronco encefálico y y el 11 no está tampoco en el tronco encefálico, está más abajito. Hay acá eh, lo que mencionaba, ¿no? Del hipogloso, que va a ser va a ser necesario recordarlo cuando ya lleguemos al posible diagnóstico de la paciente. Pero hay más acerca de la línea de los cuatro. Y es esta tabla, básicamente, que hice para resumir de esta siguiente parte de la regla de los cuatro, que tiene el interés de que uno aprenda los diferentes tractos que pasan a través del tronco encefálico. Y ahora, cómo funciona este sistema es que sabemos de que si es que lo vemos de manera, digamos, simple, todo comienza en el sistema nervioso periférico, o sea, la información sensorial llega a través del sistema nervioso periférico y el sistema nervioso periférico llega hacia la médula espinal a través de todos los nervios y plexos y raíces, llega hacia la médula espinal y en la médula espinal pues va a ascender, van a haber axones que van a ascender hacia eh, pues al tronco y después al diencéfalo, encéfalo, etcétera, ¿no? Y todos esos axones que están ascendiendo no ascienden mezclados, sino que forman tractos, ¿no? Y esos tractos tienen diferentes nombres. Y pues
allí estos nombres que ustedes ven acá son de los diferentes tractos que van a ascender a nivel del tronco encefálico. Y una cuestión anatómica básica que se tiene que aprender y que ya le habíamos mencionado antes es que en mi cuerpo siempre se distingue en una porción medial, o sea, que se acerca a la línea media, y lateral, que se aleja de la línea media, ya que como ven, estas estructuras que ven acá son estructuras mediales y estas son estructuras laterales. Y justo son cuatro, para calzar en la regla de los cuatro. Hay cuatro estructuras motoras que justo calzan con que sean mediales y ambas comienzan con M, medial, motor. Son cuatro y son mediales. Y acá, pues lo coloqué en inglés porque de esa manera eh, va a coincidir con que sean side structures o estructuras laterales en español, y también van a ser cuatro. Y van a empezar con S, como ven acá. Acá las estructuras empiezan con M, 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 M. Y acá las estructuras empiezan con S, como ven aquí. Entonces, de manera muy simplificada, para efectos de aprender de manera, eh, digamos que inteligente, o sea, de una manera que nos permita recordar lo mínimo indispensable de la anatomía del tronco encefálico, pues podemos distinguir qué estructuras están medialmente y qué estructuras están lateralmente. Sabemos que hay cuatro y cuatro. Ahora, comencemos con los que están a nivel lateral, o sea, en la mitad de una mitad del tronco encefálico, que es la más alejada de la línea media, están estas estructuras, que es el tracto espinocerebelar. Y acá podemos deducir de qué va este tracto espinocerebelar, porque en el mismo nombre lo dice, ¿no? Va desde la médula espinal hacia el cerebelo. O sea, es la información que llega hacia la médula espinal y viaja hacia el cerebelo. Eso es el tracto espinocerebelar. Y bueno, ¿de qué se encarga el cerebelo? El cerebelo se encarga de muchas cosas, pero una de ellas es de la coordinación, ¿no? Y si es que pierdes la información que llega al cerebelo, entonces el cerebelo no puede trabajar bien. Entonces se provoca una ataxia. Ataxia es un descriptor clínico de una persona que no puede coordinar bien. Y la I y la L significa ipsilateral. ¿Por qué? Porque el cerebelo, las vías del cerebelo tienen doble decusación. Entonces, básicamente es al revés de lo que pasa con la vía corticoespinal, porque la vía corticoespinal decusa a nivel de la médula oblongada inferior, pero eso no sucede con la vía espinocerebelar. Mejor dicho, sucede doble vez, por eso es ipsilateral, o sea, del mismo lado. Eh, ¿Cómo se correlaciona, por ejemplo? Si es que yo tengo ataxia de mi en mi cuerpo izquierdo. No puedo coordinar bien, si es que tengo que ir de un punto a otro punto, pues no puedo coordinar bien, no sé cómo llegar. Eso a grandes rasgos es una ataxia y pues esa ataxia nos va a decir que, bueno, puede estar dañada. Una de las estructuras que puede estar dañada es la vía espinocerebelar izquierda, o sea, ipsilateral, a donde yo manifiesto la ataxia. ¿Me entienden? Así es como deben de pensar ipsilateral, contralateral. Ahora pasamos a la vía espinotalámica. Ahora, ¿por qué se llama vía espinotalámica? Porque va desde la médula espinal hacia el tálamo. Y sabemos que el tálamo es una estructura de relevo, importante para varias cosas, entre ellas la sensibilidad, porque en el tálamo convergen varios inputs, o sea, varias estructuras que traen información desde la periferia, ¿no? Y en el caso del tracto espinotalámico, hace referencia principalmente a la sensación termoalgésica, como ya le había mencionado. Y esta, este tracto espinotalámico también va a ser ipsilateral, debido a que la decusación se da a nivel de la médula espinal y no se da a nivel del tronco encefálico. Claro, ya, acá me parece que hay un error, debería ser contralateral porque debido a que la médula espinal, en la médula espinal la vía espinotalámica decusa, entonces lo que va a ascender, por ejemplo, si es que viene información desde
la pierna izquierda y está a nivel de la médula, ha ingresado los nervios que inervan esa parte, entonces va a decusar a nivel de la médula y va a ascender en la porción derecha, ¿no? Entonces, si es que se daña el tracto espinotalámico derecho, va a afectar a, a todo lo que inerve en la izquierda, ¿no? O sea, la sensación termoalgésica en la izquierda. Entonces acá es contralateral y bueno, pasamos a la siguiente estructura que es el núcleo trigeminal espinal y esta básicamente tiene la misma función que la vía espinotalámica, a excepción de que es, es de la sensibilidad de la cara, o sea, la sensibilidad facial, de la cual está a cargo el nervio trigeminal, ¿no? O sea, el quinto nervio. Sabemos que tiene tres ramas y esas tres ramas son sensitivas y aportan información acerca de la cara y también de la córnea, ¿no? Y por último tendremos la vía simpática o oculosimpática, también, o bueno, o hipotálamo espinal, mejor dicho, la oculosimpática es otra que ya vamos a hablar, pero también se le llama la vía hipotálamo espinal y es básicamente porque va desde el hipotálamo hacia la médula espinal, de la misma manera en que están nombradas todas estas de acá. Pero si es que ven o si es que se percatan, estas de acá están ascendiendo, mientras esta de acá está descendiendo, ¿no? Es la vía hipotálamo espinal, va desde el hipotálamo hacia la médula espinal. En cambio, estas de acá van desde la médula espinal hacia la estructura, médula espinal hacia el cerebelo, médula espinal hacia el tálamo, médula espinal, eh, bueno, en este caso, y llega la información hacia un núcleo del trigeminal y del trigeminal pasa al tálamo. Entonces, no cumple tanto esa regla, pero se entiende la idea, ¿no? Y si es que disrumpes la vía hipotálamo espinal, puedes generar una denervación simpática, o sea, que el sistema simpático se deprima en las estructuras que están inervadas por ese sistema simpático a nivel de la lesión, ¿no? Si es que se afecta a nivel del tronco encefálico, puede producir un síndrome de Horner presináptico. ¿Por qué presináptico? Porque tenemos básicamente unas tres neuronas en la vía oculosimpática, de la cual ya hablaremos en las siguientes slides, mejor para no confundir con muchos términos. Y ahora pasamos a las estructuras que están más cerca de la línea media, las estructuras mediales, que son cuatro estructuras motoras, ¿no? Primero vamos a empezar con el clásico haz corticoespinal, que es la vía motora principalmente, ¿no? Que se encarga de la motricidad del sistema musculoesquelético, de la motricidad que es parte de la actividad consciente. Y pues, para ser estrictos, lo que pasa en el tronco cerebral en específico son las motoneuronas superiores, porque las motoneuronas inferiores van a estar en sus respectivas astas ventrales, ¿no? En las astas ventrales donde están los somas, desde donde parten los nervios que van hacia determinados grupos musculares, etcétera, ¿no? Y eso es bastante, entender eso es bastante simple, ¿no? Y sabemos que si es que se afecta esta vía córtico-espinal, o sea, que va desde la corteza hacia la médula espinal, va a provocarse debilidad, la debilidad neurológica, ¿no? Que cuando uno le hace el examen físico al paciente, pues va a notar una pérdida de la fuerza, ¿no? Y esa pérdida ya clasificaría como una verdadera debilidad neurológica, ¿no? Como mencionaba. También está el lemnisco medial, y el lemnisco medial es parte de la vía de la columna dorsal lemnisco medial. Y bueno, acá está en inglés porque de nuevo empieza con M, es una de las cuatro estructuras mediales, y la vía de la columna dorsal lemnisco medial se encarga de sensaciones como la propiocepción, la vibración, el tacto epicrítico, ¿no? Entonces, si es que se afecta el lemnisco medial, pues puede haber una pérdida de esas modalidades de sensibilidad. Otra estructura que se encuentra medialmente es el fascículo longitudinal medial, y esta estructura es una estructura muy importante, de la cual hablaremos un poco más adelante, pero que ahora solamente quería mencionar, que es la estructura
más densidad de mielina dentro del cerebro. Y eso, bueno, el sistema nervioso en general. Y eso se debe a que esta estructura comunica em, núcleos de nervios craneales que van a encargarse de la motricidad del ojo. ¿Por qué? Porque sabemos de que los ojos tienen que moverse de manera coordinada, porque si es que no se movieran de manera coordinada, o sea, si es que no se movieran al mismo tiempo, uno apuntaría hacia un lado y otro apuntaría hacia otro, y eso generaría que tengas una visión doble o diplopia. Entonces, idealmente, los globos oculares se mueven en la misma dirección y al mismo tiempo, aunque, bueno, claramente eso es lo, digamos, ni siquiera teórico, pero lo que tiene sentido, pero sabemos que es más complejo que eso. Por ejemplo, si es que miras tu dedo y lo acercas, pues ahí ya no se están moviendo estrictamente en la misma dirección, ¿no? Porque ambos están convergiendo y eso hace de que ambos globos se aduzcan y de esa manera pues pueden converger en un solo punto, ¿no? Pero se entiende la idea, ¿no? Y pues si es que se daña esta estructura, provoca algo que se llama la oftalmoplegia internuclear. Y este es uno de los signos clásicos, aunque no es netamente atribuible solamente a la esclerosis múltiple, pero es uno de los signos clásicos y es una pregunta también bastante clásica del Step 1. Entonces, por eso acá lo menciono. Y, ¿Y por qué se daña en la esclerosis múltiple? Porque es una de las estructuras más mielinizadas y sabemos que la esclerosis múltiple uno de los componentes de su fisiopatología es la desmilinización. Entonces, por allí más o menos yo me acuerdo, ¿no? Por qué se presenta en esta patología. Y las últimas estructuras mediales es lo que ya aprendimos, los núcleos motores. Y estos núcleos motores son de los divisores de 12 menos el 1 y el 2. Ese es el 3, el 4, el 6 y el 2, ¿no? Ya. Ahora vamos a pasar a hablar de algo que enseñan, recuerdo, en la cátedra de anatomía, al menos en San Marcos, respecto a los epónimos. Y aquí básicamente lo que he hecho es resumir los epónimos más relevantes, aunque realmente yo estoy en contra de que tengamos que aprender los epónimos porque realmente no aportan ninguna información. Pero acá ya lo he puesto nada más para que lo puedan utilizar si es que lo consideran conveniente. Y, pero todo esto acá tiene su propia, o sea, se ha colocado de una manera que explique dónde se ubican anatómicamente cada cosa. Por ejemplo, acá que estamos a nivel del mesencéfalo, sabemos que ya lo habíamos tocado en la clase pasada, que a nivel del mesencéfalo, pues principalmente lo irriga la arteria cerebral posterior, la porción lateral, las ramas circunflejas, y la porción medial, las ramas paramedianas. Y a este nivel, pues, puede producirse diferentes síndromes, como el síndrome de Parinot, pero en este caso no se cumple con que el síndrome de Parinot sea en la porción lateral o medial del mesencéfalo, sino es en la porción dorsal, y también se llama dorsal midbrain syndrome o síndrome del mesencéfalo dorsal. Y en la porción más ventral se puede provocar un síndrome de Benedict eh, o un síndrome de Cloud o un síndrome de Weber. Benedict es básicamente la suma de Cloud y de Weber. Entonces por eso lo he colocado acá, porque es en la porción más ventral. O sea, ventral es que está más allá y dorsal es que está más allá, teniendo en cuenta que el dorso está más para allá y el vientre está más para allá, ¿no? Y acá, pues, a nivel del puente de Barolio también hay otros nombrecitos. Eh, y también, como ven, el síndrome de Millard-Gubler, por ejemplo, que es el síndrome pontino ventral, lo he colocado de esta manera porque está más ventralmente. Y bueno, acá se entiende, ¿no? Acá coloco el otro nombre que es síndrome pontino lateral porque así tiene más, te aporta más información. Porque si es que te dicen síndrome pontino lateral, dices, ya se encuentra en el puente de Barolio a nivel lateral. ¿Qué estructuras están en la porción lateral? Side structures, ¿no? O sea, tenemos el tracto espinocerebelar, tracto espinotalámico, tracto spinal trigeminal nucleus, me estoy olvidando, la vía simpática, ¿no? Eso está lateralmente. Y si es que nos fijamos en qué está lateralmente en cuanto a núcleos,
a nivel del puente, sabemos de que los que sí están medialmente es el 3, el 4, el 6 y el 12, ¿no? Y acá deberían de estar el 5, el 6 no está porque está medialmente, el 7 y el 8, ¿no? Ya, y ya sabemos qué estructuras están en la porción lateral. Entonces, ¿qué podríamos esperar en un síndrome de Marie-Foy? Que se presenten signos de afectación de esas estructuras que he mencionado. Y ese razonamiento se aplica para absolutamente todo. Por eso no es importante tanto a memorizarse el nombre, aunque quizás sí lo pregunten en anatomía, no estoy tan seguro, la verdad no he seguido de cerca lo que preguntan en la cátedra, en San Marcos al menos, eh, pero son cuestiones históricas que a veces pues, puede ser importante recordar. Entonces, por eso lo coloco aquí. Y acá ahora quería hablar de algo clínico que es muy anatómico a la vez, que es el síndrome de Horner. Y para hablar del síndrome de Horner hay que hablar de la vía oculosimpática. Ya lo había hablado de manera abstracta previamente en la sesión pasada, pero siempre es bueno recordar un poco porque son varias estructuras que te van a permitir entender varias cosas, ¿no? Bueno, eh, la vía oculosimpática o la vía hipotálamo espinal que se ve acá, que parte desde el hipotálamo y no desde cualquier parte del hipotálamo, el hipotálamo posterior, porque sabemos que el hipotálamo, dentro de su rol de regulación de la homeostasis, regula también el sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático. El parasimpático está en la porción anterior y el simpático está en la porción posterior. Y de la porción posterior del hipotálamo parten ciertos axones que van a descender y pasan por el tronco cerebral, como ven aquí. Si es que lo viéramos de un corte transversal, viéramos que la vía oculosimpática, ¿por dónde estaría pasando? ¿Medialmente o lateralmente en el tronco cerebral? Bueno, si es que su nombre es Sympathetic Pathway, comienza con S y es una site structure que se encuentra de manera lateral, ¿no? Entonces, de esa manera lo pueden recordar. Y pues como ven acá, hay un axón que desciende hasta el nivel del núcleo ciloespinal de Butch, que ven acá. Es lo mismo esto de acá. Esto de acá es esto. Este es el núcleo ciloespinal de Butch a nivel de T1 más o menos, aunque sabemos que el núcleo en sí está desde C8 hasta T2. Y de acá proyecta un nuevo axón. Eh, y pues este axón se va a unir a la cadena simpática, como ven acá. Y la cadena simpática pues en la cadena simpática va a ascender hasta el ganglio cervical superior, que está más o menos a nivel del cuello, ¿no? Y acá vemos la carótida común y que se divide en carótida externa y carótida interna. Y acá las fibras, pues van a acompañar tanto la carótida, las fibras me refiero de que parten desde este ganglio, van a acompañar tanto la carótida externa para inervar a las glándulas sudoríparas, que son parte del sistema nervioso simpático, y en la carótida interna van a ingresar al seno cavernoso y van a proyectarse hacia la órbita, ¿no? Para las diferentes funciones que tienen, principalmente para la regulación del diámetro de la pupila. Entonces, esta vía oculosimpática es bastante importante en neuroanatomía porque en cada porción de esta vía puede suceder diferentes cosas. Como ven acá, ¿no? Esta revisión de acá no es exhaustiva y esto acá lo pueden encontrar en el Instagram de Neuroscience Interest Club. Me parece que en la parte 1 de tosis, que es la caída del párpado, una de las causas de tosis, una de las causas neurogénicas de tosis, eh, es el síndrome de Claude Bernard Horner y puede haber causas centrales, pregangliónicas, estas son las pregangliónicas, y postgangliónicas, porque están posterior al ganglio. Ese es el ganglio de referencia. Como ven acá, es parte de la cadena simpática. Y las vías postgangliónicas, pues porque parten del ganglio, ¿no? Y acá ven las diferentes patologías que pueden presentarse, ya sea a nivel central, por ejemplo, el síndrome de Wallenberg, que es uno de los síndromes que les había colocado en la tabla de mnemotecnias, y también el síndrome de Brown-Séquard, que es un síndrome que se da a nivel de la médula espinal, es una hemisección de la médula espinal, como ven aquí, y así, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, neurología es muy anatómica, ¿no? Como
Como ven, acá hago referencias a lesiones de médula, a lesiones vasculares, eh, e incluso también, por ejemplo, esto de acá que es más bien parte del tema de neoplasias del pulmón, ¿no? Parte de neumología, pero que también tiene una correlación neurológica, porque muchas otras especialidades también tienen un correlato neurológico que es necesario saber para interpretar, muchas otras, porque bueno, a las finales no es que solamente observamos al sistema nervioso en un paciente, ¿no? Sino que lo observamos como un todo, ¿no? Pero el sistema nervioso, en particular, tiene esto de que se relaciona con varias, varias otras especialidades. Es una de las piedras angulares de la medicina interna, ¿no? Eh, y bueno, en cuanto a la topografía de la lesión en la paciente, sabemos de que ya la habíamos caracterizado como una hemiparesia izquierda, que básicamente nos da cuenta de debilidad que solamente se encuentra en un hemicuerpo y específicamente en el hemicuerpo izquierdo. No nos mencionan la predominancia de los brazos o de las piernas. Si es que nos mencionaran predominancia, eso nos orientaría principalmente a eh, dentro de la vía corticoespinal, principalmente a la corteza motora primaria. ¿Por qué? Porque en la corteza motora primaria es donde estas fibras, por así decirlo, es donde están más separadas. En la porción medial, por el homúnculo de Penfield, sabemos que está el miembro inferior, ¿no? En la porción medial. Y esto es irrigado por la arteria cerebral anterior. En cambio, las porciones laterales, que involucran miembro superior y la cara, eh, es irrigado por la arteria cerebral media. Entonces, si se afecta a la arteria cerebral media, habría predominancia de miembros superiores y de cara, la debilidad me refiero. Pero acá no nos mencionan predominancia, entonces, ¿qué sospecharíamos? Bueno, primero hay que ubicarnos de manera somera en la vía corticoespinal. Sabemos que va desde la corteza, pasa por la cápsula interna, que es esta de acá, esta es la cápsula interna, tronco cerebral, médula espinal, ¿no? En la corteza sabemos que nos reportarían o suelen reportar una predominancia, pero no necesariamente tiene que estar eso en el ejercicio. Y sabemos que en la cápsula interna ya se condensan bastantes eh, de estas fibras, ¿no? Y se suelen afectar por infartos lacunares, ¿no? Infartos pequeñitos que se dan a nivel del cerebro a causa secundaria de hipertensión. Y bueno, en el tronco cerebral también están estas fibras condensadas y la médula espinal también, ¿no? Entonces, por lo pronto podríamos ir alejando la posibilidad de que sea una lesión en la corteza motora precentral. Y saben por qué es precentral, porque es previa a la cisura de Rolando, que es la cisura que básicamente divide al lóbulo frontal del lóbulo parietal, ¿no? Hipopalestesia izquierda. Hipopalestesia es un descriptor semiológico de un déficit en la sensibilidad a la vibración y también la presenta en la izquierda. Esta es la vía de la columna dorsal lemnisco-medial de la cual les estaba hablando. Y como ven, desde el sistema nervioso periférico viene información, en este caso, de la información de la propiocepción, de la presión, de la vibración, y van hacia los ganglios de la raíz dorsal. Estos son los ganglios de la raíz dorsal. Y los axones van a ascender en esta vía, que esta es la columna dorsal. Esto de acá es lo que se llama columna dorsal, ¿no? Por si es que aún no lo han tocado. Esta es la columna dorsal. Esta es la materia gris en la médula, esta es la materia blanca, y acá está en la columna dorsal, por donde asciende la vía de la columna dorsal lemnisco-medial. Y va a ascender hasta el nivel de la médula más baja, o sea, de la médula oblongada más baja, cuando recién está comenzando el tronco, allí asciende y se forman los lemniscos mediales, como ven acá, que son tractos que están ascendiendo, ¿no? Como ven, ascienden por todo el tronco encefálico, desde la médula oblongada, pasando por el puente y encontrándose medialmente, porque comienzan con M, medial lemniscus, eh, ascienden medialmente, llegan al mesencéfalo y luego se proyectan hacia el tálamo, ¿no? Como ven acá. Y específicamente hacia el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Eso es para este tipo de sensibilidad. eh,
del cuerpo, ¿no? Pero si es que hablamos de este tipo de sensibilidad, pero a nivel de la cara, el núcleo cambia, es el ventroposteromedial. Y luego va a ascender por la cápsula interna, ¿no? Como ven aquí, hacia la corteza somatosensorial primaria, ¿no? El área uno, 2 y 3 de Brodmann, giro postcentral o postrolándico, ¿no? Y estas son todas las estructuras por las cuales pasa, o bueno, que involucra la sensibilidad, eh, perdón, la vía de la columna dorsal lemniscomedial. Y bueno, en el caso clínico, ya podríamos identificar ciertos descriptores del cuadro clínico de la paciente, ¿no? Tenemos una hemiparesia izquierda que nos puede orientar a un daño de la vía córtico-espinal contralateral, o sea, posiblemente la derecha. Hay una desviación derecha de la lengua. Ahora, ahí hay una mnemotecnia para saber hacia dónde se desvía la lengua. Lamer las heridas. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente la lengua se desvía hacia donde está la lesión, porque lame las heridas entendiéndose que son la lesión. Entonces, también nos podría ubicar a el nervio hipogloso, el 12, que se encuentra en la derecha. A nivel, bueno, por la regla de los cuatro sabemos que el 12 se encuentra en la médula oblongada a nivel medial, o sea, más cerca de la línea media. ¿Por qué? Porque es un divisor de 12, es 12, ¿no? Y la hipopalestesia izquierda nos orientaría a un daño de la vía de la columna dorsal lemniscomedial, ¿no? Que se encontraría también a la derecha, porque también hay una decusación que se da cuando se forman los lemniscos mediales, ¿no? Entonces, la topografía de la lesión, sin ver el resultado, ya hemos visto de que en la hemiparesia izquierda nos habla de una afectación de la vía corticoespinal derecha. La hipopalestesia izquierda nos da cuenta de una afectación de la vía de la columna dorsal lemniscomedial, específicamente el lemniscomedial, porque el lemniscomedial está en el tronco cerebral, y el lemniscomedial derecho también, y una desviación derecha de la lengua que nos habla de una lesión del hipogloso ipsilateral, porque los nervios craneales no decusan, excepto el 4. El 4, que es el troclear, sí decusa. Entonces nos ubicamos principalmente a la derecha y nos ubicamos en estructuras que principalmente están al medio. Por acá es medial lemniscus, este de acá es un núcleo motor divisor del 12, y este de acá es el motor pathway o la vía córtico-espinal. Hace referencia a la M, que por la regla de los 4 son estructuras mediales. Y sabemos de que el hipogloso se encuentra a nivel de la médula oblongada. Entonces podríamos encontrarnos a nivel medial de la médula oblongada. ¿Y qué síndrome se encuentra a nivel medial de la médula oblongada? Bueno, antes de hablar de qué síndrome, eh, podrían reportarlo como síndrome de la médula oblongada medial, o también en inglés es medial medulla syndrome, porque en inglés no se suele llamar médula oblongada, sino solamente medula con doble L. Y pues recordando lo que se aprendió en la sesión pasada, si es que nos encontramos a nivel de la médula medial, entonces podría ser que se afecte la arteria espinal anterior, ¿no? Porque sabemos de que esa es la que se encarga de la porción medial. Y la porción lateral, principalmente las arterias vertebrales y la pica, ¿no? Que es la posterior inferior cerebellar artery. Entonces nos surgen estas preguntas. Y bueno, acá ya es el epónimo, ¿no? Que tampoco era tan importante, que es eh, el síndrome de Dejerin, pero que hace referencia a un síndrome medular medial, ¿no? O sea, en la porción inferior del tronco encefálico, en la porción medial, afectando al núcleo hipogloso, a la vía córtico-espinal y a la vía y al lemnisco medial, ¿no? Que es parte de la vía columna dorsal lemnisco medial. A ver, estoy chequeando el tiempo porque tengo elección de sedes en cirugía, pero bueno, eh, acá vemos una correlación clínica que es la trombosis de la arteria basilar, y lo coloco porque es una de las formas como se puede aprender neuroanatomía con enfermedades en específico que afectan estructuras en específico. En este caso, en la trombosis de la arteria basilar genera que se infarte la porción más ventral
del puente de Barolio, principalmente el puente de Barolio. Eso hace que se afecte en el núcleo del abducens, que es el nervio craneal 6, pero que se preserva, que preserva los núcleos que se encuentran a nivel del mesencéfalo, que es el tercero y el cuarto, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es de que no va a poder la persona mover, por ejemplo, nada, ninguna extremidad porque se afecta la vía corticoespinal. Y aparte los movimientos oculares, principalmente la mirada horizontal va a estar afectada, ¿no? Porque se afecta el puente de Barolio. Este es el síndrome de Parinot, que tiene como nombre el síndrome del mesencéfalo dorsal. Y acá vemos algunos de los signos clínicos que presenta, porque a nivel del mesencéfalo dorsal hay varias estructuras que nos van a explicar cada uno de estos signos, y esto lo he colocado para que, si es que les interesa, averigüen más. Eh, y acá vemos cómo se puede producir un síndrome de Parinot, por ejemplo, por un pinealoma. Y el mismo nombre nos orienta a cómo se produce. Es una compresión en este caso, del mesencéfalo dorsal por un crecimiento neoplásico de la glándula pineal, que se puede ver aquí. Este es el mesencéfalo, este es el puente, esta es la médula oblongada, este es el cerebelo, las amígdalas del cerebelo, y acá pueden ver claramente la masa que se está formando y comprimiendo. También enfermedades como la NMOSD o neuromielitis óptica generan afectaciones clásicas del tronco encefálico y acá las pueden ver. En el caso del NMOSD puede provocar un síndrome del área postrema, como ven aquí, este es el área postrema. Es una estructura importante que se comunica con el núcleo del tracto solitario, que aporta información hacia el vago y hacia el glosofaringio. El MOGAD o Myelin Oligodendrocytic Glycoprotein and Associated Diseases, me parece, ese es el nombre, por un anticuerpo anti-MOG, puede provocar una afectación también a nivel del tronco encefálico, como ven aquí, una especie de inflamación generalizada del, eh, del tronco, principalmente del puente, y la esclerosis múltiple que afecta a la vía que comunica a todos los núcleos oculomotores, ¿no? También existe el término romboencefalitis. Esta romboencefalitis puede ser producida y esto es una pregunta clásica, por eso lo coloco. Romboencefalitis hace referencia a que se afecta el tronco, y en este caso es por una bacteria que se llama Listeria monocytogenes. Pero también puedes tener una romboencefalitis de carácter autoinmune, como uno de los parte del síndrome de Guillain-Barré. Hay una encefalitis que se llama la encefalitis de Bickerstaff, que afecta principalmente al tronco y se presenta con signos, bueno, de encefalitis y también de nervios craneales, y se puede ver así a las imágenes. Y pues esta es la triada bueno, no una triada, pero todos los signos clásicos de la encefalitis de Bickerstaff: oftalmoplegia o déficit en la motricidad del ojo, ataxia o déficit en la coordinación, encefalitis e hiperreflexia, ¿no? Y bueno, estas son las fuentes principales, que bien que justo acabé para la elección de sedes. Eh, y no sé si es que habría alguna pregunta o ya ahí acabaríamos la sesión. Ujú. Ya, genial. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta revisión anatómica y clínica, bien somera, pero con mnemotecnias muy útiles para recordar las estructuras. Y pues les espero de que también las cosas que he colocado y que quizás no hayan escuchado antes, los motive para hacer su propia búsqueda y generar su propio aprendizaje, que a las finales ese aprendizaje es el que termina siendo más significativo. Y pues ya nos veremos en las siguientes sesiones que se van a hacer como parte de Neuroscience Interest Club. Ya no serán hechas por mí, sino por otros compañeros que también hacen muy buenas clases, así que los están invitados a que se unan a estas ponencias también. Y eso sería todo. Buenas noches.